Apreciados estudiantes, buenas tardes. Un cordial saludo para todos. Hoy 13 de abril estamos haciendo nuestra sesión virtual como corresponde. Esto se llaman normalmente los encuentros sincrónicos. Los estudiantes que no puedan participar de estas actividades lo pueden hacer de manera diacrónica. Estas son las facilidades que dan los sistemas. Entonces, diacrónico significa que podrán acceder al récord, al registro que queda grabado y lo colocamos en el aula virtual. En este momento nos complace pues que estén 40 personas aquí asistiendo. Yo preparé un tema sobre lo que ustedes podrán estar leyendo para hacer o formular su pregunta del parcial. El tema es este. Vamos a poner la presentación como corresponde para poderla presentar. Vamos a ponerla es perfecto. Aquí se las puedo compartir. Y arrancamos 25 minutos y me tengo para conversar algo para que quede en el registro. Entonces, el tema no es nuevo. El tema arranca con una iniciativa de investigación, con unas preocupaciones humanas, con una idea de resolver inquietudes que se nos presentan con frecuencia. El tema no es expedito. Un día nos hicimos una pregunta doble. La pregunta dice, ¿qué elementos del mito religioso permean los procesos culturales de normalización del fenómeno religioso? No es una pregunta fácil de formular ni fácil de explicar. Yo la voy a repetir. ¿Qué elementos del mito religioso? Ya lo que estamos dando de entrada es que la religión contiene una infraestructura, tiene un... ¿Y cómo eso permea los procesos de la cultura en la que nos hemos educado, en la que nos estamos creando, en la que nos hacemos profesionales? Y cómo eso que permea en la cultura que nos formamos como colombianos, como cartageneros, como Caribe, genera, ordena lo que Pierre Bourdieu llama el campo religioso, el hecho religioso, el fenómeno religioso, es decir, las posibilidades que tenemos hoy para explicar conexiones desde un mundo físico con un mundo presuntamente o metafísico. Esa es la primera parte de la pregunta o la primera forma de pregunta. La segunda forma de pregunta es, ¿cuáles son los marcos? ¿Cuáles son los marcos de reflexividad moral que se deducen del análisis de la estructura enunciativa del mito? Y eso es lo que yo creo que les debe aportar a ustedes para su clase de ética, para su formación en bioética, para su formación profesional, porque esto concuerda mucho con el tema que les sugiero para la próxima sesión, que es la estructura de la responsabilidad moral. Entonces, la segunda parte de esta pregunta dice, ¿cuáles son los marcos de reflexividad moral? No es cualquier tipo de marcos, es un marco exclusivo que vamos a tratar y es el marco de la reflexividad que genera la moral, que somos sujetos morales. ¿Cuáles son los marcos de reflexividad moral que se deducen, que yo puedo inferir, que puedo abstraer, ¿cierto?, de un análisis sobre la estructura enunciativa del mito? El mito tiene, desde el punto de vista epistemológico, una estructura enunciativa. Esas dos preguntas, esa pregunta en dos partes, es la que constituye de alguna manera lo que nosotros estamos denominando de alguna manera como la preocupación epistemológica, la preocupación investigativa que nos mueve a hacer este trabajo. Así rápidamente, muy rápidamente, lo que encontramos, porque todo esto, tanto el tema de la semana pasada como este tema, del cual espero haya una segunda publicación este año, que ya se hizo una, tiene que ver con 4 elementos. Hay 4 elementos ahí que nos hemos tropezado con ellos, explicar de alguna manera desde el punto de vista de la estructura de la reflexividad moral, y es el mito, su referencia con la idea de Dios. El rito y su referencia con la idea de la cosa divina, de lo que culturalmente hemos configurado como divino, como entidad divina. No importa si tú eres creyente, no importa qué religión creas, es más, puedes ser agnóstico, metafísico, cienciólogo, chamán, lo que tú quieras.
siempre hay algo trascendente y sobre esa idea de lo trascendente hay una figura o una cosa, una entidad, y sobre esa entidad se construyen culturalmente los ritos. Luego es la creencia y en la creencia está el sujeto que cree. Es decir, no hay creencia, sino hay un sujeto que demanda la forma de creer. Es decir, antes de que existiesen los humanos racionales como hoy, cuando existía tal vez el Pithecanthropus erectus, si ese hombre no tenía las condiciones racionales que hoy tenemos, seguramente no había creencias. Las creencias se construyen en torno a un sujeto con unas estructuras evidentemente racionales. Y dentro de la racional, la capacidad de abstraer la finitud, la trascendencia, es la que se constituye como la base de la explicación racional o científica de las creencias. Luego viene el componente que le da como el orden teórico a esto, y es la filosofía. La filosofía siempre ha estado preocupada por explicar el fenómeno humano, ¿cierto? Entonces, desde la filosofía lo que encontramos leyendo a un francés, Riquet, que tiene varios textos y hemos escogido uno de sus textos para basarnos en el mito adámico. Paul Riquet pareciera ser más otros teóricos que lo que dice debajo, es decir, ¿qué elementos de la cultura ayudan a comprender el origen del mal? ¿Qué elementos hay en el entorno, en lo que hemos construido como social adquirido? Ustedes saben que la naturaleza del hombre está constituida por lo personal dado, es decir, con lo que yo nazco, por el fenotipo, la genética, eso que no puedo modificar, y por lo personal adquirido, es decir, las mediaciones socioculturales, es decir, lo que yo me construyo a partir de esas mediaciones. Y cómo en esas mediaciones se configura el mal. ¿El hombre es malo por naturaleza o el mal ya estaba en la naturaleza en la que fue creado el hombre? Ese es el punto de nuestra reflexividad, así un poco rápido, abuelo de pájaro. Y lo que encontramos es que previo al discurso adámico, es decir, previo a la cultura judeocristiana, que es la que hoy caracteriza el mundo católico, el mundo cristiano, y que de ella nosotros somos sujeto y somos patente porque somos mayoritariamente católicos, aunque no confesionales, somos hoy, está dentro de los estudios que se hacen hoy sobre el fenómeno religioso, que somos católicos nominales, es decir, nos llamamos de nombre católicos, pero en realidad, digamos, en la configuración específica de ese sujeto que se supondría es católico, nosotros no llegamos allá. Entonces, lo que encontramos es que antes que ocurriera todo esto, hay una cultura que se inventa o se crea o se explica a sí misma desde los mitos. Y hablamos de la cultura de la que nosotros provenimos, que es la cultura griega. Y ya encontramos unos relatos maravillosos, Gea, para que no digan que es que el relato de Adán es el único. No. Si ustedes leen los mitos griegos, todos ellos, Zeus, Hera, Ares, de quienes hoy se puede decir que tienen una connotación cultural, guardan una estrecha similitud con el mito que vamos a analizar con un poquito más de calma, que es el mito adámico, que es el mito de Génesis 3, ¿verdad? Génesis capítulo 3. Bueno, entonces, ¿qué les puedo decir del mito de Gea? Así como cosas muy rápidas, muy rápido es que Gea es la madre de la tierra en el mito griego. Ella misma parió todo, ella es como la madre universal, ella parió a Urano, al cielo, a los titanes, a Creo, a Hiperión, a una cantidad a los cíclopes y a las divinidades. Pero resulta que ella crea un matrimonio con Urano, con un personaje totalmente extraño, porque este señor que está a la base, que está previo a la explicación de la realidad humana y a la creación de los humanos, y es allí donde quiero ir conectando con Adán. Adán también es creado previo a la humanidad. Adán es considerado un humano primordial. Es el fenotipo de los humanos. De modo que Uranos es anterior, es una entidad anterior a la explicación de la humanidad desde el punto de vista griego. Pues este personaje tenía hijos que había creado con Gea, y la característica era que los odiaba a todos al punto que los buscaba afanosamente para destruirlos, para matarlos. Dentro de todos sus hijos había uno que era el menor de todos, que es Cronos, ¿cierto? Gea estaba preocupada por Urano, y después de que Cronos va creciendo, lo convence de que hay que ponerle fin a esta maldición. Y Cronos es el que se va a encargar, después de un plan bien creado, bien pensado, y después de muchas luchas,
de matar a su propio, digamos, progenitor, por decirlo de alguna manera, mata a Urano. Pero lo que ocurre en esta secuencia mitológica es que ocurre lo mismo con Cronos. Cronos va a tener varios hijos y muchos hijos, y lo curioso de este mito es que le encantaba comerse a sus hijos, a la prole. Se los iba devorando a todos como padre, ¿cierto? De modo que cuando Gea está embarazada de uno de sus engendros, que es Zeus, pide ayuda para salvar a su genealogía, para salvar, digamos, la cadena genealógica que va a desencadenar el origen de lo humano. Y aquí aparece una cosa interesante, que es una figura que está en la presentación, que, 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 que vamos a poner, y es que Zeus, digamos, Zeus va a ser el que va a catapultar el fin trágico de esa genealogía con los titanes. Se va a crear una lucha impresionante de muerte, de sangre, de persecución, ¿cierto? Y Zeus, digamos, le va a poner fin a este periplo, digamos, de paternidades voraces, ¿cierto? Y se va a crear esa lucha entre los titanes y de ese fuego. ¿Por qué? Porque a Zeus lo ayudan con el fuego, con unas divinidades, con la espada, de las cenizas de los titanes que van a ser, digamos, fruto de ese holocausto en el que mueren muchas divinidades, de ese humus que crea, ahí va a nacer, digamos, la humanidad desde este mito. Hay otros mitos, que es el de Dionisus Agreus, que es fagocitado también, que se lo comieron, ¿cierto? Otras deidades, y después de esa sangre van a nacer los humanos. Esa es otra explicación. Lo que quiero decir es que en estos relatos, curiosamente, la naturaleza del mal es previo al hombre. Es lo que quiero resumir hasta ahora. Decir que Gea, Zeus, Hera, Ares, Dionisios Agreus y los titanes, y los hijos de Ares, Fobos y Flebos, que era como temor y miedo, lo que quiere decir es que antes de que se constituyera el ser humano, antes de que existiera una figura antropomorfa como esta, digamos, con unas características como las que tenemos hoy, el mal estaba allí patente, ¿verdad? Y eso lo puede encontrar uno no solamente en los mitos griegos, sino también en los relatos de Platón, de Aristófanes, de Eurípides, de Heródoto, de Hesíodo, bueno, de las teogonías griegas. Y llegamos al mito de Adán. Este mito está construido por un escritor antiguo llamado el Yavista, ¿cierto? El Yavista es uno de los 4 escritores que hacen parte de la composición de la literatura, que hace parte del Génesis y de parte de los textos del Antiguo Testamento. Allí, Riquet dice que en ese relato subyace mucha de la explicación de los elementos de una antropología del mal que de alguna manera no entraríamos a explicar hoy por tiempo, pero que en conclusión lo que dice es que el mal está encarnado de la humanidad. Allí vemos un poco cuando Rea, digamos, le entrega a Zeus, que iba envuelto, porque en el mito adámico Zeus se salva porque Rea, digamos, lo envuelve, lo esconde, y en vez de entregarle a Cronos, a su hijo Zeus, para que se lo devorara, le entrega una piedra y él se la devora, y en tanto que él pensó que se había comido a su hijo, pues Zeus nace, se cría y posteriormente pues va a ponerle fin digamos, a esta lucha con su papá. Entonces, vamos a ir estableciendo puntos de similitud. La primera es que el mal estaba antes del hombre. Y la segunda es que los primeros hombres que nacen como que reflejan o representan esa condición del mal, pero lo que no se ha explicado suficientemente es por qué. Por ejemplo, un niño nace en el credo cristiano, en el clero judío cristiano, y hay que bautizarlo porque existe una cosa que se llama el pecado original, como una mancha perpetua. Pero ¿por qué tenemos una mancha? Si somos ángeles, si somos puros, si somos pristinos, ¿cierto? ¿Por qué hay una mancha? ¿Por qué hay una marca? ¿Quién fue el responsable de esa marca y por qué esa marca trascendió a la humanidad? ¿Y qué función tiene en la estructura de la responsabilidad moral, del relato moral de los humanos, que existe una marca? Es decir, que yo necesite bautizarme o limpiarme, y qué tal que yo no me bautice y me muera antes del bautismo. Entonces, ¿yo para dónde me voy? ¿Qué pasa con mi vida? Entonces, se crearon unas instancias, como por ejemplo el Sheol,
el más allá, el purgatorio, el infierno, como esas instancias paralelas en las que el hombre tiene como referente para decir si usted es malo, si se porta mal, si no es bueno, de acuerdo con este referente es toda la, digamos, la teoría canónica de las religiones, lo que se convierte en creencias, usted se va para allá. Eso tiene una función pedagógica, tiene una función social, ¿cierto? Y nosotros encontramos aquí que Febos y Demios pareciera ser que es como el Caín y Abel de los relatos de la Biblia. Pues esto que son, curiosamente, el primer, digamos, ejemplo de la humanidad, pues lo que ocurre es que ellos se terminan violentando hasta la muerte, ¿cierto? No podría explicar más, aunque los relatos son maravillosos. No es que realmente puedan ser dos personas, sino dos pueblos, ya la exégesis bíblica lo ha podido mostrar. Lo que quiere decir aquí es que tanto en Grecia como en el mundo palestinense, um, como en el mundo palestinense, hay una antecedencia del mal a la creación del hombre. Me dice Lizeth que no se ve nada en la pantalla. Yo estoy viendo la presentación. Si persiste la situación, ¿está la presentación en la pantalla? Quiero saber, por favor. Sí, claro, por supuesto. Me alegro, Michelle. Muchas gracias. Con eso ya es suficiente. Entonces me devuelvo un poquito porque le di clic. Bueno, vamos a adelantar esto porque el tiempo va volando para que quede el registro con lo que les... Bueno, ¿qué pasa con el mito? Riquet estudia la estructura desde el punto de vista filosófico y yo lo que he tomado son unos elementos para hacer una composición de la responsabilidad moral, que es el tema de en 8 días, con la estructura, con una explicación filosófica de una antropología del mal. Génesis 3:15, aquí no es para hablar de credo, de religión, este es simplemente un abordaje hermenéutico, es decir, yo no lo estoy haciendo desde el punto de vista confesional, aunque sí lo soy. Quiero hacer una presentación imparcial con ustedes. Me olvidaré de las creencias para poder ser contundente con la presentación. Yo, la Mishnah, tuve acceso a una Mishnah judía y saqué este texto que dice Veiva esit beneja ve ajalaja ve saraja y venis sahar yud yeshujafe rosh ve atat yeshufe akef. Eso fue traducido en una de las tradiciones más antiguas. Y enemistad pondré entre ti la mujer y entre tu descendencia y su descendencia. Ella te herirá la cabeza y tú le herirás el talón. Eso está en la Biblia más leída a nivel mundial, que se llama la Biblia en versión de Jerusalén. No es la Naka Columba, es la Biblia de estudios teológicos. Digamos, como yo estudié teología, puedo decir que ese es el texto de referencia. Y yo subrayo la palabra y enemistad, porque hasta ese momento ese texto no existía en la literatura bíblica. No existía, no aparecía. Eiva, la palabra Eiva. Vamos a ver un poquito de qué se trata. Aquí está una traducción que logré de varios idiomas del mismo versículo. Está en la versión hebrea de la Mishnah, está en el original hebreo, y está en inglés. Y la palabra, como esto como es el verso 15, como esto se escribe de forma de derecha a izquierda, no de izquierda a derecha como nosotros, es la primera palabra. La palabra que aparece, Eva. Entonces la vamos a mirar un poquito más adelante. La palabra enemistad es Eva, que en inglés sería enmity. Ahí está la palabra original en hebreo, cómo se escribe, ¿cierto? Aleph, la palabra que tiene el dagesh abajo, los 2 punticos. Pues cuando estudiamos un poco de hebreo en la universidad, alcanzamos a entender un poco la estructura de esta lengua. Es un nombre y tiene connotación femenina. Va, ahí va, significa enmity. Ya aquí encontramos un elemento chistoso. La palabra enemistad no juega con hombre, sino con mujer. No es con masculino, sino con femenino. Y es la primera vez que aparece esta palabra. Vamos a ver qué más nos dice el estudio. Nos dice que este es el trabajo que venimos haciendo, es decir, hacer una exégesis sobre estos textos para sacar conclusiones. Entonces, la palabra Eva, en el contexto de Génesis 3:15, Ezequiel, los números y Ezequiel, que es donde más aparece, está referida a, uno, la primera vez, a una relación entre mujer y serpiente.
pero lo que todo el mundo no sabe es qué es la serpiente en el contexto bíblico y por qué la palabra enemistad surge entre esas dos relaciones. La segunda es como una persona hostil, mala, ¿cierto? Luego se usa la palabra entre varias personas, entre varios hombres, como algo que pasa, como un sentimiento que se encarna entre los hombres. Y también encontramos que en el texto o en la literatura bíblica representa la relación, un sentimiento que se construye entre pueblos, que es posible lo que pasó con Caín y Abel. Los abelitas y los cainitas, que eran realmente dos pueblos grandes, y que el escritor los configura en una persona, pues para hacer un poco el recurso catequético, ¿no? Este texto aparece 342 veces, esta palabra, perdón, va, aparece 342 veces en la Biblia y 5 veces en el contexto del Génesis. Una cosa muy importante porque es ahí donde emerge, donde surge. Y luego a través de la historia y del desarrollo del pueblo, se le fueron haciendo aplicaciones o acepciones, y de modo que lo que podemos decir hasta ahora es que no es un término desafortunado ni fortuito, no. Fue un término sumamente pensado para explicar algo. Bueno, entonces aquí aparece, volvamos a la idea de serpiente. ¿Qué es serpiente? Serpiente, vamos a entenderlo inicialmente como ser extraño. Está mujer, está hombre y está Dios. Estos son los personajes del relato. Este es el paraíso, esta es la creación primera. Y lo que el catequista, o sea, el biblista, el yavista quería mostrar era que este personaje llamado Adán, Adán es como se escribe y se pronuncia hombre en hebreo, Adán, Adán, ¿sí? Adán. Adán es hombre, estoy diciendo eh, eh, hombre en hebreo, ¿cierto? Y mujer es Isha, 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 mujer, Isha. Entonces aparece la palabra enmity, que es la primera noción de mal. El mal viene como enemistad, pero como enemistad relacional. No, fíjense que aquí hay una cosa interesante, que en este relato el mal estaba antes que el hombre, pero todavía no estaba en el hombre porque Adán y Eva no habían cometido ningún acto malo, porque lo malo por excelencia era aquello que ponía al hombre en enmity, en eva, o sea, en enemistad, o sea, en contradicción o en conflicto con su Dios, porque se supone que el hombre es imago de él, es decir, es de la misma naturaleza del Padre, por lo cual todo fue como es el credo cristiano, ¿cierto? Entonces, aparece, wow, si se corta, me quedan 10 minutos. Me quedan 10 minutos de grabación, voy a seguir y voy a tratar de volver. Entonces, lo que vemos aquí es que en la estructura del relato, vamos a salir de la presentación un momentico y yo voy a, digamos, a mostrarles, a decirles antes de que se cierre esto, vamos a leerles, a parafrasearles por anticipado como un pequeño resumen, ¿sí? De esto, del texto, ¿para qué? Para que no se pierdan, digamos, para que haya como una idea, una retentiva. Yo había hecho aquí una síntesis de por qué esta figura era importante, digámoslo así. Digamos que el mito religioso tiene implicaciones, además, con la composición o con la construcción de una antropología del mar en perspectiva teológica, ¿cierto? ¿Por qué? Porque hace parte de las cosmogonías y de las hierofanías y de las antropogonías, es decir, de los relatos que históricamente y culturalmente se han construido para explicar al hombre, al ser humano, ¿cierto? El mito refleja prácticas sociales que se incorporan en comunidades humanas como las judio-cristianas
Y allí se generaron sobre esas concepciones prácticas rituales que desencadenaron religiones y sistemas religiosos, y que dentro de los sistemas religiosos, y es el punto al que quería llegar hacia un rato y no había podido, dentro de los sistemas religiosos se proveen la construcción de valores y principios que son los que constituyen una forma de ser y de actuar, es decir, un referente moral. Desde ahí la idea de lo valioso, es decir, un componente axiológico. Lo que podríamos decir es que la moral católica, la moral occidental es una moral católica, y como moral católica es una moral teónoma o teológica, es decir, tiene que ver con una idea del mundo como cosa sagrada, como cosa divina, ¿cierto? Y del hombre como cosa divina. ¿Qué tal que no fuera así? ¿Cómo sería una moral secular hoy, o como es en otros países, en donde los valores y las virtudes no confluyen ni remiten a la idea de nada sagrado, y el cuerpo no es sagrado, los valores del hombre no son sagrados, la creación humana no es sagrada, nada es sagrado? Por eso se llama seculum. Seculi significa siglo, que pasa a ser como la antítesis o lo otro de lo contrario a lo sagrado. El mito religioso tiene muchas implicaciones desde que fue creado. ¿Por qué? Porque desde sus presupuestos teológicos reside en el modelamiento de una idea de bien y de mal. Óigase bien, ahí surge la estructura moral, bien y mal, lo bueno y lo malo, ajustadas a la figura de un personaje primordial. Primordial es porque es el primero y porque es el que estaba más cerca de Dios que lo creó, que era Adán. Nosotros hoy estamos a una distancia de ese Dios que creó a Adán, ¿cierto? Y la forma de acercarnos a él es el culto, la práctica religiosa, los ritos religiosos, todas las creencias religiosas, ¿cierto? Dios, digamos que Adán no tenía religión porque él estaba ahí inmediatamente con Dios, ¿cierto? Y la desaparición de Adán, o la separación de Adán con Dios por la ruptura, por lo que hizo, es lo que le da énfasis a la religión como mediación para acercarnos nuevamente. Por eso nosotros anhelamos, como dice la religión y las rúbricas, anhelamos volver a estar con Dios, acercarnos a la Jerusalén. Toda la religión es un proceso como de restauración de la humanidad por lo que Adán hizo, y ya Dios permitió que pasara un primer acontecimiento que fue el diluvio. Digamos que con el diluvio se acaba toda la humanidad, digamos, y lo que explica la teoría del diluvio es como una segunda regeneración, una segunda oportunidad para que la humanidad recrezca y renazca, ¿cierto? Pero todavía no ha pasado por completo. Entonces, aquí aparece Adán como esa figura primordial, que es un ser dúplex, porque es Dios, es semidios y es hombre. Es una deidad, de alguna manera. Está en tensión entre... Y este hombre lo que nos dice hoy, antes de que se cierre un poco la primera parte, es que Dios es infinito y pone a su hijo, a su creación, en un mundo finito, contingente, porque lo crea de arena, de tierra, de precariedades, le da sentimiento. El primer sentimiento de Adán es: oye, estoy solo. Entonces Dios le responde y le crea a Eva, ¿cierto? Ya ve que es distinto, ¿sí? Y ahí se crea la otra noción, finito, infinito. Y esa dualidad va a modelar de alguna manera la estructura filosófica de la explicación de cómo ingresa el mal en el hombre. Es una cosa interesante. Si no existieran estas dos categorías, la finitud y la infinitud, lo humano y lo divino, sería difícil tratar el tema que estamos tratando de explicar. La estructura de significación, entonces, del mito religioso fue utilizada para permear en la cultura occidental la idea del mal, por ser esta una idea capaz de dar forma y existencia en el relato a un ente antropomorfo. ¿Ven? Adán es el que toma forma humana, Yahvé no tenía forma humana, el Espíritu Santo tampoco, hasta que llega Jesús, que es la restauración, digamos, de la humanidad completa. Y este tiene una personalidad, y lo curioso y el tema moral aquí reside es que Dios le da un carácter a Adán que es imprevisto y es insólito, le da el libre albedrío, o sea, le da libertad, y por eso es que ocurren los hechos del paraíso. El hombre, el hombre es un ser volitivo, y la voluntad del hombre lo pone a actuar y a manifestarse en ese entorno auténtico, y ahí es donde Adán, digamos, plantea la posibilidad, ahí es donde se plantea la posibilidad del origen del mal en el hombre, en la libertad que tiene el hombre para escoger qué hacer o qué no hacer, frente a lo que se le tenía prohibido y lo que se le podía permitir, ¿verdad? El hombre, Adán, el ser primordial, lo que está configurando es, de alguna manera, la estructura de un hombre responsable, moralmente hablando, ¿verdad? Bueno, digamos entonces lo siguiente.
estaba por acá la presentación, aquí. Estaba tratando de explicar que el hombre, bueno, antes de que yo vuelvo a esta diapositiva antes de que se termine el tiempo. Si teníamos 4 personas allá, aquí lo que tenemos son 4 categorías. La categoría antropológica, la teológica, la filosófica y la ética. ¿Cierto? Desde el punto de vista antropológico, el relato, que no hemos explicado, que no hemos dicho cuál es su punto vertebrante aquí, lo que muestra es una humanidad frágil. ¿Cierto? Pero también muestra el origen cero del cuerpo, es decir, antes de Adán no había cuerpos, no había cuerpos. Y Adán lo que representa es el primer cuerpo, el origen, mejor dicho, el punto de inicio de la idea de cuerpo, de que existe la corporeidad, esto que yo tengo y me dota de forma. Y si el mal existía, estaba en alguna parte, pero no estaba en eso que Dios creó, porque Dios acababa de crear la tierra y creó al hombre. O sea que el mal estaba de una manera fuera de la tierra, y lo que muestra el relato es que el mal se acerca, se vuelve terreno, llega a la tierra. Es una cosa muy interesante, ¿cierto? Pero además devela lo que somos, devela desde el punto de vista antropológico seres con debilidad y con fragilidad. Desde el punto de vista teológico, lo que muestra este relato, que volveré a explicarlo, es que existen 2 categorías potentes, contundentes, que van a tener que ver mucho con lo que somos, y es la teoría de finitud e infinitud. ¿Qué tal que nosotros no naciésemos con esas categorías? ¿Qué tal que fuésemos como los personajes, como Lenina, como Bernard Marr en la novela ficticia de Aldous Huxley, que me gusta leer mucho, que se llama Un Mundo Feliz, ¿cierto? ¿Qué tal que fuéramos ahí? Ayer me vi la película ¿Qué pasó? ¿Qué le pasó al lunes? Interesante. O sea, bueno, volveré a eso. Pero muestra también desde el punto de vista teológico que el hombre está en vías y en extravíos, vías y extravíos, ¿cierto? Muestra la desviación del ser, del sujeto, la perdición, la desnudez. Bueno, hasta ahí. Desde el punto de vista teológico, hasta ahí. Yo voy a devolverme para ver si la presentación no se extingue. A ver, ¿mi tiempo? No, se va a cortar esto. Entonces, digamos, por ahora, para que aparezca, digamos, en el video, que en la estructura del mito, tanto occidental como, hablando de occidental, Ares es Marte en romano y es el mismo dios, el dios de la guerra, el dios del mar, Dios que devora, que se come a todos. Y en el mito judío-cristiano, que es posterior, digamos, no se sabe en qué fecha escribió el Yavista, pero se supone que fue un poco anterior. Si se recopilasen todos los escritos, el más antiguo es el Gilgamesh, y ya en los escritos bíblicos hay alusión, digamos, a elementos del poema del Gilgamesh, digamos, que es el texto universal más antiguo que se conoce en la humanidad. Entonces, aquí lo que estamos tratando de decir es que yo hoy, como sujeto moral,